Hola, dime algo. ¿Te suena alguna de estas personas? Seguro que sí. ¿Sabes quiénes son los tres? Todos tienen en común lo mismo, y es que, por diferentes motivos, se han convertido en algunos de los criminales más famosos de la historia. El mundo del crimen es atractivo para muchas personas, ya sea por morbo, curiosidad o la emoción que genera. Se han llegado a hacer juicios televisados captando una gran audiencia, y muchos de estos criminales se han convertido en estrellas mediáticas. Tanto que ver una serie o película basada en los actos de estas personas no nos sorprende. Las cárceles no nos son desconocidas. Podemos ver sin ningún tabú cómo es la vida dentro de prisión, ya sea en documentales o programas del propio Netflix, pero no todas las personas que cometen delitos van a prisión. Seguro que también habrás oído hablar de trastornos mentales. Muchos de estos criminales han intentado alegar que los padecen para poder evitar la prisión convencional. Se pensaban que el lugar donde los mandarían sería mucho mejor que la cárcel. ¿Y quién no? Cualquier lugar antes que vivir rodeado de lo peor de la sociedad. De lo que te vengo a hablar hoy puede ser mucho más horrible que una cárcel normal. En estas, los reclusos se tejen en base a unas reglas, pese a que en muchas ocasiones las rompan. Pero, ¿qué pasa cuando entras a un lugar en el que las normas sociales se dejan de lado y a nadie le importa lo que pase dentro? De lo que te quiero hablar hoy es de la realidad de algunos centros psiquiátricos. La mejor forma de empezar es con el documental que da nombre al vídeo y que me dio la idea de hacerlo. Rodado en 1967, muestra la vida de los reclusos de una prisión psiquiátrica en Estados Unidos, donde fue prohibida durante varios años su distribución por mostrar los abusos a los que eran sometidos los prisioneros, quienes estaban obligados a estar desnudos la mayor parte del tiempo en un lugar donde las temperaturas fácilmente bajan de los 0 grados. Grabado sin música de fondo ni voz en off, lo hace todo mucho más cruel. Podemos ver cómo le introducen un tubo por la nariz hasta el estómago a una persona sin ningún tipo de vaselina. Mientras, el carcelero se fuma un cigarro y hace bromas. O como una persona discute con el doctor diciendo que no puede seguir allí, que por favor le manden a una prisión porque el hecho de seguir allí le está haciendo empeorar. No puede dormir por las noches por culpa de los gritos constantes del resto de reclusos. La medicación que le dan no le está ayudando, y el entorno que le rodea hace que sea imposible cualquier tipo de recuperación. A todo esto, el médico simplemente se burla y acaba decidiendo que la solución es darle doble medicación. Es increíble ver cómo una persona puede deshumanizar tanto a otra, llegando al punto de humillarlo cuando éste está desnudo y totalmente vulnerable, simplemente para divertirse. Muchos de los internos están allí por cometer crímenes horribles, cierto, pero aún así, es triste ver cómo maltratan a una persona que con dificultades entiende lo que le preguntan. Muchos de ellos no tienen ni tendrán las herramientas mentales para comprender el daño que han hecho. No es maldad, simplemente su condición no se lo permite. En cambio, las personas que deberían cuidar de ellos son muy conscientes del daño que hacen, pero el hecho de tener poder sobre otras personas genera esto. Este lugar se queda corto comparado con los siguientes. El Hospital Mental Bayberry es el cliché de los centros psiquiátricos. Tal vez hayas oído hablar de él, un lugar enorme que llegó a tener más de 50 edificios y albergar más de 7.000 internos. Pero con una administración penosa, hizo que muchas zonas se quedaran sin supervisión. Pacientes que deambulaban libremente por los pasillos, los cuales estaban llenos de excrementos. El personal del hospital no tenía ninguna formación y maltrataba a estas personas constantemente, tanto física como mentalmente. Pese a su gran tamaño, el hospital vivió un gran problema de hacinamiento. La falta de espacio y de recursos no hizo más que aumentar las condiciones inhumanas, con pacientes en entornos superpoblados y en condiciones insalubres. Se juntaban asesinos peligrosos con personas inofensivas que simplemente estaban enfermas, por lo que los asesinatos en el interior era algo recurrente. Una de las peores historias se vivió durante la noche, en uno de esos edificios abandonados llenos de enfermos mentales. Un paciente estuvo toda la noche torturando y desmembrando a uno de sus compañeros. Cuando el personal se dio cuenta, el interno estaba repartido por todo el edificio. Consiguieron juntar trozo por trozo, siguiendo los rastros de sangre que había por varias salas y pasillos. Finalmente, encontraron los dientes porque uno de los enfermos estaba jugando con ellos en una esquina. Esta es solo una de las muchas historias que se vivieron allí dentro. Por suerte, el hospital fue cerrado en 1990, debido a las peticiones que hicieron los vecinos de pueblos cercanos y a las fotografías que mostraban que aquel lugar era más parecido a un campo de concentración que a un centro psiquiátrico. Según los rumores, una vez abandonado, el lugar fue un punto de encuentro de varios grupos satanistas, los cuales realizaban ceremonias en las que sacrificaban animales. Estas y otras leyendas se fueron extendiendo hasta que, en 2006, decidieron demoler el antiguo hospital por completo y construir una comunidad de casas.
En último puesto, he querido dejar un lugar que siga activo a día de hoy, un sitio al que puedes ir y escoger a cualquier interno para llevártelo a casa. En palabras del mismo subdirector del Hospital Psiquiátrico Federico Mora, en Guatemala, cualquiera que tú te quieras llevar, yo te la entrego. Nosotros no ganamos nada con tener esta gente aquí. Todo esto salió a la luz gracias a un equipo de la BBC, que se hizo pasar por trabajadores de la caridad y consiguieron grabar cómo eran las condiciones allí dentro. Las camas, por llamarlas de alguna manera, son simplemente el esqueleto de lo que alguna vez fue un somier. Al haber tan poco personal para tantos enfermos, lo más sencillo es tenerlos siempre fuertemente sedados para que no molesten. Esto hace que no puedan ir al baño y se hagan sus necesidades encima, por lo que el olor allí dentro es nauseabundo. Muchos han sido rapados y no visten más que una túnica, si es que llevan ropa. Al ver a uno de los reporteros, uno de los pacientes le abrazó, desesperado por tener algo de contacto humano. Ten en cuenta que esto no es una cárcel, es un hospital al que van tanto criminales como enfermos mentales, muchos de ellos menores de edad. El objetivo aquí es que los pacientes se recuperen y puedan volver a la vida normal, pero al igual que en el hospital Bayberry, en este lugar se mezclan criminales con gente inocente, provocando tanto asesinatos como suicidios, cosa que no sorprende a nadie. El propio director admitió que en el centro se cometen violaciones constantemente, tanto por parte de guardias, celadores, enfermos e incluso médicos, quienes eligen a sus chicas favoritas y se las quedan para ellos. Una de las pacientes que consiguió salir de allí cuenta cómo nada más llegar al hospital fue fuertemente sedada. Cuando despertó y vio que tenía sangre en sus partes, supo que habían abusado de ella mientras estaba dormida. Antes de entrar era virgen, tenía 17 años. Otra de las pacientes también fue abusada nada más llegar, a ella mientras estaba atada a una pared. Pese a los intentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno de Guatemala aún no ha cerrado el centro, por lo que todo lo que te he contado puede estar ocurriendo ahora mismo. Lo más triste de estos lugares es que muchos de los pacientes están allí simplemente porque era la forma más sencilla que tenían sus familiares de deshacerse de ellos. Por mucho que se recuperasen, nunca saldrían de allí. Una vez entras aquí, desapareces para el resto del mundo.